Saludos cordiales, apreciados amigos y hermanos. Esta es la lección de escuela sabática para domingo 6 de agosto y se titula La unidad del Espíritu. Estamos estudiando la lección cuyo título es El cuerpo unificado de Cristo. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta semana. Te pedimos una bendición, Señor, por la reflexión que vamos a tener en este momento. Sé con nosotros mediante la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi preciado amigo y hermano, estamos estudiando la lección que se titula El cuerpo unificado de Cristo. Y para hoy domingo 6 de agosto vamos a estudiar la unidad del Espíritu. Leamos Efesios 4, 1 al 16 y preguntémonos cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia. En Efesios 4, 1 al 16 leemos: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo comienza la mitad de Efesios capítulo 4 al 6 con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. La primera, en Efesios 4, 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomentan la unidad. Efesios 4, 1 al 3, llamado que respalda con una lista poética de 7 unos. En segundo lugar, en Efesios 4, 7 al 16, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Efesios 4, 7 al 10, y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la iglesia, contribuyen a la salud, al crecimiento y a la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 16. Al comienzo del capítulo, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación a que fueron llamados. Efesios 4, 1. Utiliza el verbo andar en el sentido figurado de comportarse o vivir. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado a la fe cristiana. Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador que refleje el plan supremo de Dios. Aquí comienza ese énfasis, con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Veamos cada uno de estos términos. Pablo explica el término humildad en otra parte, en Efesios 4:2, y añade la idea de considerar a los demás como superiores a ustedes, Filipenses 2:3. La humildad entonces puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. La mansedumbre, Efesios 4:2, puede explicarse como la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de propia importancia, y también significa cortesía, consideración, amabilidad. Eso lo dice Friedrich Danker en el léxico
griego-inglés del Nuevo Testamento de la literatura cristiana primitiva, en la página 861. Finalmente, la paciencia, comparándolo con tolerancia, que es ser capaz de soportar la provocación y las pruebas. Por lo tanto, todas las cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia y, en cambio, centrar nuestra atención en el valor de los demás. Humildad, mansedumbre, paciencia. Pensemos en estos atributos, cómo nos ayudarían a unificarnos como pueblo, cómo aprenderíamos a cultivar estas virtudes. Son importantes, mis apreciados amigos y hermanos. La lección está siendo muy práctica. La unidad del Espíritu no se consigue solo porque lo hablemos, sino tenemos que practicarlo. Porque para conseguir la unidad del Espíritu, Pablo insta a los hermanos de Éfeso a que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Así lo dice la nueva versión internacional en Efesios 4:1. La pregunta es, ¿cuál es esa manera digna de vivir la unidad del Espíritu? Bueno, ya lo mencionó, con humildad, con paciencia, con mansedumbre y con paz. La humildad, una virtud que nos permite apreciar y servir a los demás. La paciencia es la capacidad de soportar la provocación o las pruebas. La paz es el vínculo de la unión que se alcanza cuando cada miembro de la iglesia desarrolle las tres virtudes anteriores: humildad, paciencia y mansedumbre. Mansedumbre es tratar con cortesía y consideración y amabilidad, de acuerdo a Gálatas 6:7. Hoy, más que hablar de la unidad del Espíritu, hoy más que hablar de la humildad, de la paciencia y de la mansedumbre, es un buen inicio de semana y un día especial para vivir la humildad, vivir la paciencia y vivir la mansedumbre. Y de esa manera, mi apreciado amigo y hermano, mantener o seguir manteniendo el vínculo o la unión de la paz que debe tener cada hermano y cada miembro de la iglesia, cada cristiano. Abandonemos ya, mis hermanos, las divisiones. Permitamos que el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros. Mucho gusto, mi apreciado amigo y hermano. Ha sido un privilegio compartir la lección de Escuela Sabática de hoy con usted. Acompáñenme en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Dirígenos por medio de tu Santo Espíritu, sé con nosotros. Ayúdanos a practicar estas tres virtudes encontradas hoy para mantener la unidad del Espíritu y la paz en nuestra congregación. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.